Ok, y comencemos con este caso clínico. El motivo de consulta es que es una cefalea y problemas para la visión. Me duele la cabeza y no puedo ver. Se trata de una mujer de 32 años que hace 2 semanas tiene cefalea, un cuadro de presentación bastante frecuente en la consulta. Sin embargo, hace una hora presentó empeoramiento del dolor de cabeza, aumento en intensidad y síntomas visuales, sudoración y desvanecimiento progresivo. Estas vendrían a ser banderas rojas de esa cefalea. Posteriormente, durante la observación en el servicio de urgencias, presenta bradicardia e hipotensión. Generalmente, este desvanecimiento pues conllevó a una intubación orotraqueal y hubo que iniciar el monitoreo continuo de signos vitales. Es un paciente que debería ser internado en unidad de cuidados intensivos, claramente. Y como parte pues del estudio etiológico se le hace la tomografía y se evidencia esto. Aquí podemos ver una dilatación ventricular. Vemos cómo es que los bordes de los ventrículos están poco definidos y con esto estas hipodensidades que se llama edema transependimario, y vemos una lesión aquí insinuada por el tercer ventrículo que, por lo que vemos en este otro corte, nace de la cisterna supracelar, porque está supracelar sobre la silla turca. Muy diciente lo que está diciendo el paciente sobre un tumor de hipófisis que presentó un aumento súbito del tamaño. Lo vamos a ver ahora mismo. El diagnóstico de base sería una apoplejía pituitaria. Entonces, en esta ocasión vamos a ver los tumores de hipófisis. Lo básico, lo que debería saber, y espero que sea de una forma fácil de digerir. Comenzamos. La hipófisis es ese órgano que está hacia adelante y hacia inferior del encéfalo. Se llama hipófisis porque se descubrió que era un cuerpo que bajaba del cerebro. Hipófisis, un cuerpo que baja. También se le llama pituitaria porque inicialmente se pensaba que la producción de moco provenía de esta glándula, la producción de flemas. Entonces se le llamó glándula pituitaria además. Ya después nos enteramos que tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, que están unidas al cerebro por un tallo, que es el infundíbulo, y ya después hemos descubierto que está muy vascularizada y diferentes haces llegan hacia la hipófisis para estimularla, pues de diferentes fuentes. Aquí vemos el núcleo paraventricular y el supraóptico que van hacia la neurohipófisis a liberar las hormonas que se liberan ahí, que es la oxitocina y la vasopresina, y a la hipófisis anterior llegan principalmente estos vasos sanguíneos. Recordemos que hay un sistema portahipofisiario que es especial pues, para este tipo de glándula por cuestiones que se escapan del alcance de esta charla. Entonces, estudios más avanzados hemos descubierto que hay 3 tipos de células en la adenohipófisis, ya circunscribiéndonos solamente a la adenohipófisis, la porción anterior. Las células cromófobas, acidófilas y las basófilas. Se descubrió además que las células acidófilas son las responsables de liberar la hormona del crecimiento y la prolactina. Las células basófilas son las que liberan TSH, ACTH y las gonadotropinas, la LH y la FSH, en función del estímulo del hipotálamo. Estas hormonas son liberadas. Valga aclarar algo importante. Todas estas hormonas se liberan en función de esa estimulación hipotalámica, excepto la prolactina. La prolactina se libera cuando deja de ocurrir una inhibición de la dopamina para liberar la prolactina. Parte del tejido de la hipófisis normal es el tejido conectivo y la reticulina. Cuando estos no están, es pues muy diciente de que se trate de un macroadenoma, o como se le llama ahora, tumor neuroendocrino de la hipófisis. Entonces aquí vemos cómo están las células basófilas. Las células basófilas son estas, y las acidófilas son las que están en un rosadito un poquito más intenso. Las cromófobas están en la esquina inferior derecha, ahí se puede ver. Se puede observar que tienen vasos sanguíneos asociados,
y esto denota que pues no se trata en estas imágenes de tumores, sino de tejido normal. Cuando estos están ausentes, si hay pues predominio de algún tipo de celular en específico, se puede hablar de tumores. Y para definir qué tipo de tumor es, los patólogos tienen una serie de marcadores que no vamos a profundizar en ellos, pero ellos clasifican los tumores de hipófisis según estos marcadores, para decir si son de algún linaje celular o no. Esto porque, por ejemplo, hay un tumor que puede ser productor de FSH, pero realmente no secreta FSH, sino que son las células encargadas de producir la FSH las que han aumentado en su celularidad, que han causado la neoplasia, pero no necesariamente se correlaciona con un aumento en la secreción o en manifestaciones clínicas asociadas a esa hipersecreción. La causa de estos tumores principalmente son esporádicos, no se ha determinado, son básicamente lesiones al azar del genoma que termina produciendo los tumores de hipófisis. Sin embargo, hay un 5% de estos tumores que se asocian a síndromes, que recordemos puntualmente la neoplasia endocrina múltiple, que se caracteriza por tumores de hipófisis, de paratiroides y en el páncreas. El complejo Carney, pues entre todas sus constelaciones de manifestaciones, tiene los tumores de hipófisis y los adenomas pituitarios aislados familiares, que hace parte de una enfermedad genética familiar que se manifiesta pues expresando tumores. Los tumores de hipófisis hay que clasificarlos según dos cosas principalmente: tamaño y secreción. El punto de corte va a ser 10 milímetros. Menos de 10 milímetros los llamaremos microadenomas, mayores de 10 milímetros macroadenomas. Básicamente es un centímetro. Esto tiene que hablar del tamaño. Realmente es una glándula muy pequeña. Y la otra forma de clasificar es según su habilidad secretora. Pues no secreta, secreta. Solamente así tendremos la parte más práctica para abordar este tipo de pacientes. Los secretores se clasifican a su vez según el tipo de hormona que produzcan. Generalmente hay una hormona que es la que más se produce, que predomina sobre las demás. Lo más frecuente, como vemos en esta tabla que saqué de ambos, es una hiperproducción de prolactina, que es lo que se le llama un prolactinoma. Menos frecuentes ya son las demás hormonas, el adenoma somatótrofo, el corticótropo, tirótrofo o el gonadótropo. Y las manifestaciones ya hacen parte de síndromes bien definidos que se escapan del alcance de esta charla. Pero cada uno merece la pena que se estudie con detenimiento para poder detectarlo, puesto que los síntomas de este tipo de síntomas puede determinar el manejo. Ahora, la forma de descubrirlo, pues, según los síntomas, esto es una charla aparte, que sería interesante llevarla, y los otros síntomas son relacionados a la compresión que ejerce el tumor sobre las estructuras, principalmente la cefalea. A veces la cefalea es el único síntoma. Y el trastorno visual es pues de los más comunes. Recordemos, según la anatomía de la silla turca, por ahí se cruza la vía visual en lo que se llama el quiasma óptico. El quiasma óptico está en la cisterna supracelular y cualquier crecimiento en la silla turca, ya sea por un tumor de hipófisis, un craniofaringioma, cordoma, meningioma, cualquiera de esas tumoraciones puede llegar a producir la vía visual y producir pues manifestaciones típicas. Lo más frecuente en que se presenta este tipo de pacientes cuando hay una compresión puntual del quiasma óptico es una hemianopsia bitemporal, que vamos a hacer el ejemplo de una visión de caballo. El caballo cochero mira hacia adelante y no puede mirar hacia los lados. Casualmente eso significa que hay un déficit en el hemicampo visual temporal de ambos lados, por eso se le llama bitemporal. Entonces, otras manifestaciones más raras por irritación al lóbulo frontal pueden ser las crisis convulsivas, o como vimos este caso cuando se insinúa hacia el tercer ventrículo y lo colapsa, es una hidrocefalia. Presentaciones más extrañas, pero que tienen que sospecharse: la apoplejía pituitaria, porque es potencialmente mortal, que fue el caso que vimos al principio. Se puede manifestar como un cuadro agudo, crisis adrenal o una tormenta tiroidea.
que se presenta en un paciente que previamente tiene cefalea y trastorno de la visión, pues hay que sospechar que se trata de una apoplejía pituitaria. Como les explicaba, este es el quiasma óptico. Lo que está en amarillo vendría a ser la compresión que ejerce el tumor, y esta es la presentación más frecuente, hemianopsia bitemporal. Pero podríamos encontrar una hemianopsia de un solo lado, podríamos encontrar un defecto, una amaurosis de algún lado y una hemianopsia del otro lado. Hay diferentes presentaciones, pero esta es, digamos, una clásica en las preguntas de examen de admisión. Entonces, para tener muy en cuenta. Esto es una campimetría. Estos pacientes podrían consultar inicialmente con el optómetra, y el optómetra pues les envía varios exámenes, entre esos puede ordenar el campo visual. Y el campo visual, este es un resultado que es consistente con una hemianopsia bitemporal, muy sugestivo de una patología que está comprimiendo el quiasma óptico, principalmente un tumor de hipófisis. Una vez sospechado que se trata de un tumor de hipófisis, lo ideal sería confirmarlo pues por una imagen. Y si la sospecha es muy alta, podemos solicitar de estudio inicial una resonancia magnética de silla turca, que es un estudio que es simple y contrastado. Sin embargo, a veces se trata de hallazgos que no se sospechan y se confirma mediante una tomografía inicialmente. Ya después, con estudios, se llega a la resonancia magnética de silla turca simple y contrastada. Se debe solicitar un perfil hormonal, que es una serie de paraclínicos para medir toda la función endocrina de la glándula, que son estos que están aquí en lista. Y pues los defectos visuales, que hay se pueden objetivar de dos formas. Por potenciales visuales, que es un estudio que te dice si hay simplemente afección de un nervio, y la campimetría, que te dice qué tan alterada está la función de ese nervio, qué tan alterada está el campo visual. Veamos, este es el cerebro, como vimos en la gráfica inicial. La silla turca es este espacio que está aquí, tiene forma de silla de montar caballo, por eso se le llama silla turca, y aquí se aloja la hipófisis. Cuando está ensanchada, como en este caso, muy probablemente se debe a un tumor de hipófisis. Aquí vemos ya una lesión mucho más destructiva, más grande, que se ha desplazado hacia estructuras, a sus alrededores. Pues yo sospecho que este paciente debe tener muchos síntomas derivados de esa compresión. Estos son los principios de tratamiento. Vamos a tratar de abordarlos de una forma fácil. Todos los microadenomas no productores deben vigilarse. Los prolactinomas pueden ser tratados con antagonistas dopaminérgicos como la cabergolina y la bromocriptina inicialmente, uno de los dos pues. Todos los macroadenomas se operan excepto el prolactinoma inicialmente. Todo tumor que produzca síntomas debería ser quirúrgico, y la apoplejía pituitaria es una urgencia neuroquirúrgica. Hay que descomprimir rápidamente esa vía visual, puesto que una de las secuelas a largo plazo es la ceguera. De una forma un poco más práctica hice este mapa conceptual. Vamos a dividir, recuerden, inicialmente se dividen según su tamaño. Microadenomas de un lado, macroadenomas del otro lado. Los microadenomas vamos a dividirlos en productores y no productores. Los macroadenomas se van a dividir en asintomáticos y sintomáticos. Así de sencillo. A su vez, los productores, aquí las líneas son muy pequeñas para verse. Los microadenomas productores podemos dividirlos en los prolactinomas y los que son productores de otras hormonas. Vemos que casi todos los macroadenomas son quirúrgicos, tienen que tratarse por cirugía, y solamente una pequeña porción de macroadenomas no lo son, esencialmente los asintomáticos. Sin embargo, ya esta decisión debe reposar sobre el neurocirujano. Los microadenomas que son productores de hormonas que no sean prolactina son quirúrgicos primariamente. Los macroadenomas que ya son prolactinomas podrían operarse inicialmente o podrían tratarse inicialmente con cabergolina o bromocriptina. Pero si son sintomáticos, es decir, si hay compresión a la vía visual, que es el síntoma pues, principal, o una cefalea intensa, tiene que ser quirúrgico primariamente. Y creo que queda claro que todo tumor que libera hormona que no sea la prolactina es quirúrgico, sea macroadenoma o microadenoma. Los prolactinomas pues se operan según causen síntomas, según la compresión a la vía visual o según una cefalea intensa.
La apoplejía pituitaria es una urgencia. Debemos tener esto muy en cuenta, sospechar que en un paciente con cefalea hay un déficit visual previamente conocido o de novo puede tratarse de una apoplejía pituitaria. Incluso si el paciente ya viene con un diagnóstico de un macroadenoma y que repentinamente desarrolla estos síntomas, hay que pensar que ese tumor que conocemos sangró. La apoplejía pituitaria se debe a la ruptura de uno de estos vasos. Recordemos que la hipófisis es un órgano muy vascularizado y cualquiera de estos vasos, como hay una alta tasa de crecimiento, de replicación, se vuelve frágil. Y cuando sangran, puede aumentar de tamaño bruscamente y causar compresiones, que es lo que finalmente produce los síntomas. Hay pues ciertos tipos de manejo aparte de la cirugía que salvan vidas. Inicialmente, si se trata de una insuficiencia suprarrenal aguda, estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad de Addison desarrollada de forma aguda, hay que administrarle hidrocortisona rápidamente, 100 miligramos IV rápidamente, porque puede salvar su vida. Si se trata de una tormenta tiroidea, se trata como tal y se le agrega pues Lugol, propiltiouracil o metimazol y los corticoides, que hace parte del manejo de las tormentas tiroideas, que hace parte de otra charla. Según los síntomas, se puede también administrar analgesias, síntomas para la agitación, a veces si se presentan convulsiones, entre otras cosas. Y este paciente tiene que ser visto por neurocirugía de carácter urgente, porque la peor complicación es la que se tiene que evitar, que es una amaurosis. Eso causaría un paciente dependiente toda su vida. Así se vería una imagen de una apoplejía pituitaria. Recordemos que la sangre aguda en el TAC es blanca, es decir, hiperdensa. Esto que vemos aquí muy probablemente sea agudo y se trata de una apoplejía pituitaria. Este paciente tiene que ser intervenido rápidamente. Este es un caso aplicado que les quise dejar. Se trata de un hombre de 28 años. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más probable? Los leo en los comentarios. Muchachos, para su estudio yo recomiendo bastante esta herramienta. Ambos es una plataforma excelente donde nosotros podemos revisar este tipo de temas. Nosotros, por ejemplo, para este tema que acabamos de ver de tumores de la hipófisis, podemos buscar según el tipo, vamos a adenoma pituitario. Para las personas que no tengan buen desarrollo del inglés, pueden incluso cambiar el idioma. Entonces aquí nosotros podemos ver, esto es realmente todo lo que se necesita desde la medicina general para poder entender y responder todas las preguntas, y nos sirve bastante también para abordar a nuestros pacientes. Una herramienta muy útil para la vida. He basado mi charla en mucho de lo que aquí está consignado. Podemos incluso subrayar lo que es más importante, la información clave, y esto nos mostrará lo que es más importante que nosotros sepamos. Como una forma de aprendizaje adicional, esta herramienta, ambos tiene un banco de preguntas. Vamos a ver aquí, seleccionamos todas las preguntas que se han hecho y automáticamente nos pone las preguntas. Este es el caso problema de hoy, lo voy a basar en esta pregunta, no voy a responder las otras, pero vamos a leer este caso. Es una mujer de 45 años, va al médico por cefalea en los últimos 2 meses. Los síntomas comenzaron de forma insidiosa, tiene alteraciones menstruales, puesto que la última fue hace 12 semanas, sexualmente activa, tiene una disminución de la libido y también entre los antecedentes no fuma, tiene un peso normal, parece incómoda, los signos vitales son normales, prueba de embarazo es negativa, ecografía pélvica muestra un endometrio atrófico y una resonancia muestra una lesión intracelular de 2 centímetros. Entonces estamos frente a un tumor de hipófisis. Y por lo que nos refiere, parece que son síntomas de que hay un tumor que está secretando hormonas, puesto que hay un endometrio
atrófico, disminución de la libido, y es difícil pues en el momento de determinar qué tipo de tumores, como el más frecuente es el prolactinoma, y estos se tratan inicialmente con antagonistas dopaminérgicos, entre los que están la cabergolina y la bromocriptina, la cual será la respuesta. O sea, aquí vemos una retroalimentación. De esta pregunta nos suelta este botón para ir a revisar el tema. Aquí está la retroalimentación. Les dejaré esta pregunta. Aquí están las opciones para que pongan su respuesta en los comentarios. Y finalmente, ¿qué aprendimos fácilmente? La anatomía y fisiología bastante básica de la hipófisis, manifestaciones de los tumores de la hipófisis, diagnóstico y tratamiento de estos tumores, y aprendimos el concepto de apoplejía pituitaria. Temas que se podrían derivar de esta charla: otros tumores de la región celular, no solamente es la hipófisis, no hay que echarle la culpa siempre. Los craniofaringiomas también son frecuentes. Hay otros tumores, pueden ser los meningiomas, los cordomas. Hay unos aneurismas que pueden presentarse como tumores. Esto ya es un manejo un poco más de neurocirugía, pero hay que tenerlo presente. Las alteraciones de la vía visual. Hay otras enfermedades de endocrinológicas propiamente de la hipófisis, como el síndrome de Sheehan, otros tipos de panhipopituitarismo, enfermedades autoinmunes, la sarcoidosis, la diabetes insípida de origen central, y el abordaje de la hiperprolactinemia, que también es sumamente importante. Aquí dejo mis redes sociales para que estén pendientes a los demás videos. Nos veremos en una próxima ocasión.